Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ramos Revillas y este es un episodio más de este post o de este canal sobre promoción, mediación y formación de lectores. Para quienes no me conozcan, que ha de ser una gran mayoría, por supuesto, pero me refiero a que ya hay suscriptores en este espacio que saben un poco de mi pasado como formador de mediadores de lectura. Me presento, soy Antonio Ramos Revillas y soy desde hace algunos años, muchos tal vez, he sido docente y capacitador de personas que desean unirse a esta cuestión como tan entrañable y tan necesaria como es la formación de lectores. Estos lectores con los cuales, me parece, después queremos tener un vínculo con el cual poder compartir nuestras experiencias lectoras. Lectores y lectoras que pretendemos se vuelvan ciudadanos, se vuelvan personas críticas, sensibles ante el mundo que los rodea y que tienen la lectura y los libros como este eje principal para entrar en contacto con este otro mundo. El día de hoy, o de lo que tratará el episodio del día de hoy, tiene que ver con algo que a mí al principio me causaba mucha confusión. La verdad es que cuando uno entra al mundo de la mediación lectora, al mundo de la formación de personas que queremos que se vuelvan lectores, no hay muchos caminos. Me refiero a que durante muchos años uno simplemente quería compartir los libros y dentro de esta emoción por compartir los libros, los prestaba, hablaba con otros. Cuando una historia te gusta, la hablas, la platicas. Creo que esa es una función social importante de la lectura, compartir con otros los hallazgos que tenemos en cuanto a poemas, historias, etcétera. Y finalmente, el préstamo de la biblioteca propia, la conversación con otros sobre los libros que nos gustan, se iba volviendo en algún momento una necesidad mucho más importante, hasta que al fin alguien decidía poner un club de lectura, un círculo de lectura, una sala de lectura. Pero una vez llegados a ese punto, la verdad es que no había muchas más como experiencias, no había muchas más como qué voy a hacer con todo esto. Así que desde hace muchos años empezó a hablarse, al menos en México, del concepto de animación de la lectura. Y muchas de las corrientes y de las capacitaciones y de los talleres tenían que ver con esta animación de la lectura. ¿Cómo es como yo la defino? Para mí, la animación de la lectura es este espacio hospitalario, lúdico, entrañable y divertido, en el cual nosotros nos presentamos como vínculo principal para compartir el texto. Y las estrategias para compartir este texto son tan amplias como la imaginación de cada quien. Pero en estas posibilidades, yo creo que la más importante ha sido siempre la lectura en voz alta. La lectura en voz alta congrega a un auditorio, ya sea una persona que escucha del otro lado del sillón cuando uno le lee a sus padres, o el auditorio como lo conocemos de manera romana o griega. Me refiero a un amplio auditorio con butacas, con un espacio para que escuchen una gran cantidad de personas la historia que se va a compartir. Y dentro de ese rango está la lectura en voz alta. Pueden ser muchas personas, pueden ser una sola. El amante que le lee a la mujer que ama, o la mujer que ama que le lee al hombre que ama un poema o un cuento que le acaba de sorprender, incluso una nota del periódico. Ese es tal vez el auditorio más íntimo, pero también ya eso es lectura en voz alta. Eso también ya es un espacio en el cual alguien dice, heme aquí, ¿no? Aquí estoy, te escucho. Y alguien que sabe que del otro lado habrá quien reciba ese mensaje o ese poema o ese texto. La verdad es que a mí siempre que me han leído lo he disfrutado bastante y son de las cosas más bonitas que tengo como persona lectora. Cuando alguien te lee, uno tiene que hacer como una pausa y tal vez aquietar un poco los demonios que tiene, pero concentrarse, ¿no? En alguna ocasión, en un taller que di en Guanajuato,
había una pequeña revolución sobre la didáctica con la cual se llevaban a cabo esos talleres que se impartían. Y los grupos, el grupo en particular me dijo que él ya no quería trabajar como se había trabajado en los módulos anteriores, en los talleres previos, sino que querían ya una clase formal de licenciatura. Yo la verdad es que no iba preparado para eso, pero me puse las pilas. Al final de cuentas también soy egresado de la carrera de Letras Españolas, en este caso de la universidad, y dije, bueno, tengo las herramientas, voy a tratar de hacerlo. A cambio de eso, ellos le leyeran en la noche a alguien de su casa. Y al día siguiente las conversaciones fueron muy bonitas. Incluso había podido leer con su madre, con quien hacía mucho tiempo que no leía, y habían podido platicar y reír sobre algo en particular, ¿no? Sobre el texto que había escogido esta chica. Bueno, el caso es que la lectura en voz alta es la más importante. Y los grados de este tipo de lectura son muy amplios. Van desde la lectura dramatizada de un texto, que es como la mayoría de las personas lo hacen, va desde la lectura entre pares, es decir, alguien que no hace una transformación histriónica de su voz, sino que con su mismo registro comparte con otros un texto que le gusta. Y después de eso vienen todas las demás actividades que tienen que ver con la escenificación del texto. Los títeres, el kamishibai, el teatro con calcetines, la lectura con diapositivas, la presentación mediante una grabación previa, etcétera, ¿no? Es decir, varía mucho, mucho, mucho. Hace mucho tiempo también conocí la historia de un promotor de lectura que durante las temporadas más fuertes de calor, lo que hacía era que él tomaba su carrito, tenía un triciclo y ponía en este triciclo un altavoz con grabaciones. Y llegaba a los patios, esto ocurría en Puebla, llegaba a los patios donde los niños no podían bajar por una particularidad en especial, y es que eran niños, hijos e hijas de personas dedicadas a la prostitución, en un patio bastante denso, socialmente caído, digamos. Entonces las madres, los padres salían, la mayoría eran madres solas, por supuesto, en el sentido de este entorno social, y dejaban a los niños encerrados. Entonces este promotor de lectura lo que hacía era que ponía el triciclo y entonces ponía los cuentos en altavoz. Los niños se asomaban por las ventanas que daban a este patio y desde ahí escuchaban. Y esto es muy, muy como común, bueno, no es común, pero me refiero a que cada quien va habilitando estas posibilidades de animación como quiere. Yo lo que creo es que una gran animación de lectura tiene que contagiarte el ánimo de la escucha, tiene que contagiarte la emoción de quien te lee. Y sobre eso, la verdad es que no hay vuelta atrás. Es eso de la animación de la lectura, es preparar el espacio para que el otro se emocione. Y yo creo que es fundamental, porque si no tenemos un espacio para que el otro se emocione, va a ser muy difícil que pueda desde esta emoción conectarse con el poema, con el texto que está siendo leído y que está siendo compartido. Entonces, durante muchos años hemos pensado que eso es promover la lectura, construir un espacio hospitalario para que el otro escuche, para que el otro pase un rato bonito. Hace tiempo, por ejemplo, participé en una cosa que se llamaba Box y Libros o algo así, y fue toda una estrategia porque la verdad es que se preparó un ring de box y había poetas que cada quien leía de manera al aire, me refiero a de manera improvisada un texto, y la gente votaba. Los que estaban debajo del ring votaban, había por aplausos, etcétera, silbidos, y así se iban pasando las rondas hasta que al final quedaba un campeón de este torneo de poesía y voz. Eso es animación de la lectura. Es decir, es una forma como buena de presentar un libro, y todo lo que tenga que ver con, les digo, con esta escenificación del texto es animación de la lectura.
¿Qué necesita de ti como mediador? Pues necesita que tengas una naturaleza extrovertida, que sepas plantarte con seguridad ante el público, que sepas también, por supuesto, es decir, que quieras hacerlo, que quieras entablar esta relación con los otros y que prepares bien tu texto, ¿no? Que sepas muy bien qué es lo que quieres lograr con la lectura. ¿Por qué leo este poema y por qué no leo esto? ¿Y por qué leo este poema de esta manera y por qué lo leo de esta otra forma? ¿Por qué me ayudo con diapositivas o por qué me ayudo con imágenes? ¿Por qué si me ayudo o no me ayudo? Si construyo un teatro de títeres en miniatura, si hago títeres con calcetines. Es decir, tú tienes que planear y pensar qué es lo que quieres hacer. Y son espacios muy ricos, son entrañables, se construyen momentos de compañía muy bonitos. Y uno puede pensar que eso es necesario, sí, pero me refiero a que solamente con eso basta. Cuando el público se levanta y se va contento, contenta, porque pues han estado en un sitio agradable, ¿no? Piensen en estas ciudades en las cuales de pronto está alguien tocando una pieza musical y la gente se detiene a escuchar, se enternece, hace una pausa en la espacio citadino, digamos, en su trayecto, en su rutina, y de pronto deja unas monedas o no deja ninguna monedas y se va. Pero ha sido trastocado, ha sido tocado. Una cuestión también de animación de la lectura, por ejemplo, serían estas bardas de acción poética, en las cuales tú vas también por la ciudad y de pronto descubres pues el poema, ¿no? Sobre una barda. Cualquier cosa que diga este poema. Ahí hay una animación, es decir, hay una presentación de un texto. Pero a mí me parece que en cuanto ocurre eso y se cierra, está padre, pero entonces haría falta, al menos a mí me lo parece, y tal vez ya estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra, pero no. Viene entonces ahora sí la animación de la lectura. ¿Y qué es la animación de la lectura? Pues esta animación de la lectura, esta mediación de la lectura tiene que ver con quedarse con el lector, con la lectora, para tratar de generar un espacio de pensamiento, de sensibilidad alrededor de lo que ha leído. Es generar esta como creación derivada, es generar las preguntas para que el otro comparta y empiece a hablar consigo mismo, para que utilice el texto para encontrar un modelo, un espejo con el cual verse reflejado. Y esto me parece que es también como fundamental, es decir, si ya invité a la gente a que se quede conmigo para escuchar un texto, ¿por qué no también me quedo con ellos para incitarlos a que dialoguen con este mismo texto que están escuchando? Entonces, la posibilidad de lograr eso me parece que también es muy, muy importante y es sobre todo una parte también con mucha responsabilidad. De pronto se dice en la mediación de lectura que cuando uno abre una puerta, tiene que estar del otro lado para recibir a quien entra en ella. Es decir, si yo te acompaño, si yo te presento una historia, pues tengo que quedarme ahí a un lado también para que esta historia pueda ser como canalizada. Así que esta mediación de la lectura, ¿cómo se logra? Pues se logra con toda una serie de actividades y de pasos, como se los he ido compartiendo con anterioridad. Estos pasos que buscan que el otro construya una sensibilidad siguiendo una especie de ruta, ¿no? Hay gente que hace que los chicos o las chicas hagan un collage, otros que contesten preguntas, que escriban cartas para los otros, alguien que pide que se narre un recuerdo, alguien que los pone a dibujar, alguien que les idea juegos y actividades, en fin, va variando de persona a persona. Y a mí, y después se construye un sitio para que esta persona pueda compartir con nosotros de manera ideal lo que ha escrito, el producto que ha desarrollado, el collage, etcétera, ¿no? A mí me parece, bueno, desde que yo entré en el espacio de la formación de lectores, me parecía que primero esto daba más trabajo, ¿no?
y requiere un tipo de inteligencia de acompañamiento emocional y didáctico que no todas las personas tienen. Me refiero a que estos productos pues generan emociones y a veces estas emociones pueden ser no tan fáciles de procesar. Yo siempre he dicho que un mediador de lectura, un promotor de lectura solamente es eso. No es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un antropólogo, no es un historiador, no es un médico, etcétera, pero debe tener nociones de cuando algunas de las respuestas sensibles de las otras personas necesitan un poco de trabajo más y pasarlo con alguien más, ¿no? Un mediador de lectura, hagan de cuenta que es como un glóbulo blanco. Vigila, está atenta a lo que ocurre con las respuestas emocionales de la gente que lee los textos, ¿no? Pero solamente eso. Y bueno, yo entiendo que tal vez para que ocurra esto se necesita que el mediador o la mediadora pues sí tengan un tipo de capacitación introspectiva, interpersonal, mucho más amplia que el que realiza una mediación, una animación de la lectura, que se requiere más un tipo de inteligencia interpersonal, es decir, que vaya relacionándose con una gran cantidad de públicos y poder tener también la inteligencia de ver dónde está conectando con la gente y dónde no. Yo particularmente, cuya inteligencia interpersonal es muy deficiente, cuando doy una conferencia o doy una charla, yo no miro a la pared, por supuesto, hace años que dejé de mirar a la pared, o quién sabe, a lo mejor como persona sigo mirando a la pared, pero miro hacia un punto específico del auditorio y me concentro, voy saltando entre las personas que veo que sí me ponen atención. Las que están dormidas, que están con el celular, que platican entre sí, que están ahí porque han sido llevados o llevadas a fuerza, pues ocurre, ¿no? Siempre están también presentes. Simplemente no les presto demasiada atención, aunque en algún momento sí digo, bueno, tengo que capturar su emoción, pero también de pronto digo, no, tampoco te sobreesfuerces, ya suficiente desinterés hay en el mundo como para que quieras como cambiarlo todo, ¿no? Así que, bueno, pero ese tipo de decisiones las debe de tener alguien que hace este tipo de mediación, una animación ante los demás, ¿no? Y bueno, se requieren dos sensibilidades, creo que hacia allá es hacia donde quiero ir, que no necesariamente ninguna es mejor que la otra. Aunque al principio estaba diciendo, a mitad de esta grabación estaba diciendo que tal vez sí, no, creo que ambas son fundamentales, ambas se complementan. Una sin la otra se queda a la mitad. Me refiero a que si un mediador de lectura no hace también una animación del texto o lo presente de una manera como agradable, pues va a batallar para poder hacer la actividad que quiere realizar. Y si un animador de lectura solamente se queda en eso, pues también le va a faltar la otra parte, también que es muy entrañable, de dialogar con el otro. Como les comentaba al principio, en la historia de esta estudiante de la carrera de letras en la Universidad de Guanajuato, que después se quedó a platicar con su mamá tras lo que había leído. Imagínense todo lo que habría perdido en su contacto con ella si solamente le hubiera dicho, mamá, te voy a leer un poema. Y ya que te lo leí, ya me voy a... Ya cumplí con mi tarea, que era leerte un poema, ya me voy. Pero no, ella decidió quedarse, ella decidió establecer pues este diálogo con la mamá. Entonces, ¿cuál de las dos es la más adecuada? Pues me parece que cada una funciona mejor en distintas circunstancias. Porque también no hay que olvidar una cosa importante. Nosotros como mediadores de lectura también somos seres emocionales. Hay días que estamos muy contentos y tal vez ese día contamos bien un poema o un cuento para niños. Y el día siguiente andamos más achicopalados o tenemos más dudas, tenemos estos pensamientos intrusivos de nuestras propias vidas, que tal vez entonces nos facilitaría mejor leer otro tipo de textos y generar también como acompañamiento para ellos y para nosotros, porque yo tengo la idea de que el mediador de lectura también hace todo esto para ser acompañado. Yo pienso que
que es una manera también de recibir estímulo personal, ¿no? Decir, bueno, me está pasando esto, voy a generar este tipo de acompañamiento para estar con ellos, pero también con sus respuestas, yo también sentirme acompañado o acompañada, ¿no? Yo siempre creo que hay transacciones, todo el tiempo están ocurriendo transacciones, no necesariamente económicas, ¿no? Sino emocionales. Fíjense, yo grabo estos videos y por supuesto que tengo una voluntad de compartir todo lo que he sabido y de mucha gente que sé que ya no tiene capacitaciones o que está buscando una manera de hacer mejor estos espacios, y digo, lo voy a hacer, y le dedico tiempo y le dedico espacios y me peleo con la televisión y con los perros que no me dejan grabar, y a cambio que recibo la transacción, de pronto ver sus comentarios, que tal vez alguien lo vio, que tal vez le sirve, y ya digo, bueno, está funcionando, ¿no? Entonces, creo que eso pasa al final de cuentas con todos los actos de mediación. Este mismo es un acto de mediación. Curioso porque es animación de la lectura, puesto que alguien está, en este caso yo, compartiendo, e intento hacer como una mediación al mismo tiempo con lo que se dice, ¿no? Así que, bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Animación o mediación de la lectura, ¿qué camino elegir? Pues prepárense para ambos. Y si se preparan para ambos, en algún momento van a ir tomando ya las decisiones de con cuál se sienten más cómodos o más cómodas, y también en qué momento utilizarlos. Y se irán dando cuenta que pues, la animación y la promoción de la lectura, al final de cuentas, es crear espacios agradables para todos y sobre todo también para uno mismo. Soy Antonio Ramos Revillas, este es su canal de promoción de la lectura, y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.